La entrevista de hoy en Noticias Colombia. Bueno, tenemos en línea ya al ministro de Hacienda, a don Elian Villegas, para conversar sobre diferentes temas. Uno de ellos es que el próximo lunes comienzan las conversaciones formales con el Fondo Monetario Internacional en busca de acceso al crédito. Don Elian, muy buenos días, bienvenido a Noticias Colombia. ¿Cuáles son estas propuestas que llevará el gobierno a esta primera cita? Muy buenos días. En esta oportunidad para esta reunión con el Fondo Monetario, para esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, el planteamiento que está llevando el Estado es fundamentalmente un planteamiento de recorte del gasto público. Lo que estamos en este momento trabajando es una propuesta que se basa en un recorte profundo que llevaría el gasto público de un 16,5% del PIB en este 2020 recién pasado a un 13% del PIB al 2025. A partir de eso, se nos abre el espacio suficiente para que las finanzas públicas pues contengan la mejora que se requiere en este momento y sobre todo para que la deuda sea sostenible en el largo plazo y podamos volver a niveles de deuda que sean más adecuados y más acordes con la capacidad de la economía costarricense. Entre las expectativas, don Elian, que tiene el gobierno para poder ir al Fondo Monetario Internacional, ¿en qué le ayuda a Costa Rica ir al fondo? Ir al fondo para Costa Rica es importante precisamente por el tema de la deuda que tenemos. En este momento nosotros tenemos unos niveles de deuda de alrededor de un 70% del PIB. Eso implica que todos los años tenemos que salir a financiar una cantidad importante de lo que es el gasto público costarricense. Solo para el próximo año nosotros tenemos que financiar una suma que anda en alrededor de unos 6 billones de colones. Al tener que hacer eso, tenemos que acceder a los mercados locales y a los mercados internacionales de financiamiento. Entre más financiamiento requerimos, más riesgoso se vuelve y entonces más tasa de interés nos exigen. Es decir, este es un círculo vicioso. Ocupamos salir de ese círculo vicioso. El Fondo Monetario nos funciona como una especie de marchamo, por decirlo así, que nos permite asomarnos a los mercados internacionales y decirles, vea, tengo una revisión del Fondo Monetario Internacional que dice que lo que yo estoy haciendo en materia macroeconómica es creíble, que lo que yo estoy haciendo para impedir que la deuda pública siga creciendo, sino para volverla a niveles aceptables, es técnicamente viable. Y a partir de ese marchamo que es ese sello del fondo, entonces los mercados acceden no solo a prestar, sino que implica que podemos también rebajar lo que son propiamente las tasas de interés a las cuales nos están prestando y entonces se convierte en un elemento positivo que nos permite salir de ese ciclo de la deuda. Entonces, no es solo por el dinero que nos presta, porque el crédito es de 1.750 millones de dólares que no se recibiría todo en un solo año. Es un crédito que se recibe a lo largo de 3 años y que probablemente se va a recibir en sextos, es decir, cada año se reciben 2 cuotas. Entonces, aquí lo importante del Fondo Monetario Internacional no solo el dinero que presta, sino sobre todo el papel como referente que juega en los mercados internacionales de crédito. Don Elian, con estas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿quiénes van a participar por el gobierno? Y además, ¿cuánto tiempo hay para que estas conversaciones se puedan llevar a cabo? Bueno, las conversaciones iniciarán el próximo lunes. La idea, lo que nos hemos planteado es que en un plazo de 2 semanas ya podamos tener un acuerdo sin demérito de que si fuera necesario algún tiempo adicional, pues también tomaríamos el tiempo adicional que se requiera. Por el gobierno, por parte del Poder Ejecutivo, estaríamos participando doña Pilar Garrido y este servidor, y como gobernador que es del Fondo Monetario Internacional también tiene una participación importante don Rodrigo Cuero, presidente del Banco Central. Don Elian, en el tema, obviamente yo sé que va mucho también por la parte del Ministerio de la Presidencia, pero el Ministerio de Hacienda supongo también tiene que ayudar con una coordinación y buscar el apoyo en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo lo van a manejar? A partir de la presentación de los proyectos, conversar con los diputados, explicarles cuál es la bondad de los proyectos, cómo se engarza cada proyecto de esos dentro de lo que es propiamente el ajuste fiscal que el país requiere y darles toda la información técnica que ellos puedan requerir para tomar una decisión
favorable. Don Elian, ¿cómo podemos explicar en palabras así muy sencillas qué es un acuerdo de servicio ampliado o por sus siglas conocido como SAF? ¿Y cuál es la diferencia con el instrumento de financiamiento rápido que inicialmente se mencionó como opción para nuestro país? En este acuerdo lo que se solicita es el mismo monto de dinero, nada más que se da durante un plazo más largo. El Fondo Monetario se mantiene durante un plazo más largo también revisando, vigilando la economía y entonces desde esa perspectiva pues nos sirve también un poco más de cara a los mercados internacionales porque lo que van a ver es que durante un periodo más extendido va a estar precisamente el Fondo Monetario chequeando esa economía costarricense para ver si se ajusta a las condicionalidades y a los requisitos que se establecieron en el acuerdo con el fondo. Es importante aquí una cosa, el tema con el fondo no es solo que nos sentamos, negociamos, llegamos a un acuerdo, definimos cuándo es que ellos tienen que hacer los desembolsos y se aprueba en la asamblea y empiezan a hacer los desembolsos, sino que durante todo el periodo de vigencia del acuerdo el Fondo Monetario está en revisiones periódicas. Y es a partir de esas revisiones periódicas donde dice, ok, sí se cumplió con lo que se había acordado, por tanto procede el siguiente desembolso. Entonces, eso es lo que le da seguridad a estos mercados internacionales. Así que en esta situación, básicamente, algún análisis previo del fondo lo que dice es, aquí preferimos estar con un plazo más largo que en un plazo muy corto, como sería un stand-by, un acuerdo como el que se había previsto inicialmente. Y entonces, de cara a lo que es la implementación, la seriedad en la implementación, pues con este acuerdo que es extendido, de alguna forma los mercados ganan en cuanto a que van a tener esa revisión del fondo por un periodo más largo. En cuanto a impuestos, don Elian, ¿cómo se van a manejar? ¿Cuáles son las opciones que están sobre la mesa? En este momento, las opciones, se han valorado muchísimas opciones. Sin embargo, estamos definiendo opciones apenas para lo que es un punto 60, es decir, 0.60. Eso lo que quiere decir es que a diferencia de la propuesta que llevamos en septiembre, donde sí llevamos varios puntos del PIB, en esta no llevamos ni siquiera un punto del PIB en lo que son ingresos nuevos. Y lo que se va a buscar, se reitera, es que esos ingresos sean progresivos. Por ejemplo, el impuesto a las casas de lujo. ¿Qué se ha estimado que son casas de lujo? Son aquellas casas que tienen un costo superior a los 200 millones de colones. Entonces, esas casas pasarían a pagar un impuesto del 0.5% anual. En esta situación lo que estaríamos haciendo es cambiar un poco el impuesto que actualmente existe a las casas de lujo para que este otro impuesto sea mucho más abierto, sea más sencillo de cobrar y a partir de eso también estamos incrementando el monto. Actualmente ese impuesto está en 133 millones de colones, lo estaríamos llevando a 200 millones de colones y la tarifa sería una tarifa del 0.5%. Otro impuesto, el impuesto a los premios de lotería. Yo creo que si uno se pega a la lotería no tiene mayor problema en que le cobren un impuesto. En este caso el impuesto que se está planteando es un impuesto del 25% sobre los premios. Si usted se pega el gordo navideño, pues en ese caso tendría que dejar un 25% de ese gordo en beneficio de la colectividad. Así es que la idea es que estos impuestos no sean impuestos regresivos, sino todo lo contrario, que sean impuestos progresivos que nos permitan sumar a lo que es la justicia tributaria del país. Precisamente, don Elian, hablando de impuestos, ¿se prevé este año que haya un aumento en el IVA? Porque pues por allí la gente ha estado un poco haciendo las consultas incluso a través de redes sociales. En principio no lo hemos descartado, pero yo le diría que en este momento más de un 90% de las probabilidades es que no haya estar incorporado propiamente un aumento del IVA. Y en tema de transacciones bancarias, el impuesto que tal vez en algún momento se llegó a igual que lo que le acabo de referir del IVA, los que sí van a estar es este impuesto a las casas de lujo, el impuesto a la lotería, ya incluso el impuesto a la lotería fue presentado ante la Asamblea Legislativa, el impuesto a las casas de lujo esperamos presentarlo en los próximos días, pero de momento eso es lo que realmente está sobre la palestra. También va a estar el tema de renta global,
Renta Global va a estar, pero va a iniciar hasta enero del 2023. Y Renta Global básicamente es un cambio en la forma en que se cobran los impuestos, pero sin que necesariamente venga a implicar que es un impuesto nuevo, como por ejemplo el que le refería de casas de lujo. Don Elian, en el impulso al proyecto de empleo público que busca el gobierno, tal vez si se le puede explicar a los oyentes, porque es una iniciativa que ha generado mucho rechazo por parte del sector sindical. Sí, lo que es propiamente los ingresos, la planilla del sector público es uno de los componentes importantes en todo lo que tiene que ver con gasto público, y entonces en la medida en que podamos racionalizar ese gasto, pues también se ayuda a todo el proceso de detener ese crecimiento de la deuda y a todo el proceso de ajuste fiscal. Nosotros como país hemos estado en una situación donde tenemos, la verdad, un gigantesco desorden en todo lo que tiene que ver con remuneraciones del sector público, y donde, por ejemplo, todo lo que son propiamente los pluses se han convertido en todo un abanico de creatividad por parte de las distintas instituciones, instancias laborales, etcétera. Y entonces lo que se viene con la ley de empleo público, lo que se espera es poner orden en eso, poner orden en la parte de los pluses, y a partir de ahí generar no solo un ahorro importante, lo que tiene que ver con ese componente, sino además mejorar también todo lo que son los procesos de selección, los procesos de formación de todas las personas que laboremos en el sector público. Don Elian, nos va ganando el tiempo y son muchos los temas que hay que tocar. Rápidamente, ¿el salario escolar llega a tiempo el 22 de enero? Sí, claro, el salario escolar estará a tiempo el 22 de enero. ¿De dónde se toman los recursos? Igual que los demás recursos del sector público, la mitad más o menos viene de ingresos tributarios, la otra mitad la financiamos en lo que son propiamente los mercados financieros. ¿Y insiste el gobierno en grabar este dinero? Sí, claro. Sí, el proyecto de hecho ya está en la Asamblea Legislativa. Ahora, para este año sí veo muy difícil que llegue a tiempo una propuesta o una ley, porque ya propiamente la Asamblea inicia el 11, esta propuesta, si bien está presentada, tiene que pasar por comisión, tiene que ir a plenario, etcétera. Entonces, desde un punto de vista práctico, no estaría tiempo para el salario escolar del año 2021. Bueno, muchísimas gracias a don Elian, nos ganó el tiempo y son muchos los temas que hay que tocar, pero bueno, definitivamente muchas gracias, don Elian, ministro de Hacienda, por atendernos. Con mucho gusto, a la orden. Teníamos a don Elian Villegas, ministro de Hacienda. Un tema, Liz y oyentes, que bueno, son muchos los temas. Para mucho, de hecho. Sí, y nos va ganando el tiempo. Ya los compañeros de deportes están listos con Colombia Deportiva, entonces vamos a intentar tener a don Elian después para ampliar más estos temas que son, como lo es el Fondo Monetario, los impuestos que ya mencionó don Elian, también explicarlos bien a qué se refiere con cada impuesto, y al sector público, que fue un tema también que se mencionó mucho. Llega el salario escolar el 22 de enero, dice don Elian que estará a tiempo, entonces ese día ya van a tener depositados ese dinero. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos al cierre de esta emisión y justamente pues invitándoles para que también ustedes puedan a esta hora de la mañana hacer su reporte de sintonía con el siguiente programa, que justamente son los compañeros de deportes. Tienen mucho para contarnos, para hablar, y no queremos irnos sin antes recordarle que nuestra tercera emisión de Noticias Colombia desde ayer cambió de horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde de lunes a viernes, para que se mantenga en sintonía. Cuéntele a otros que estamos ahora en nuevo horario de 5 de la tarde a 6 de la tarde, siempre una hora, para mantenerse informados con nosotros. Así es, invitados también para que se queden. Ya viene Colombia Deportiva, después viene Hablando Claro, entonces definitivamente se queden en sintonía con nosotros. Muchas gracias y que tengan un buen día.